Aspectos funcionales del sistema hematopoyético. Composición y funciones de eritrocitos, leucocitos y monocito macrófago. Los glóbulos rojos o eritrocitos son el tipo de célula más numerosa de la sangre, ya que constituyen el 99% de los elementos formes en la sangre. Su principal función es la de transportar la hemoglobina y, en consecuencia, llevar oxígeno desde los pulmones a los tejidos y dióxido de carbono desde los tejidos a los pulmones. La hemoglobina es la responsable del color rojo de la sangre y es la principal proteína de los eritrocitos. Los leucocitos son las unidades móviles del sistema de protección o sistema inmune del cuerpo humano. Tienen mayor tamaño que los hematíes y están presentes en la circulación en un número mucho menor. Una gran parte de ellos madura en la médula ósea, como los granulocitos, monocitos y linfocitos B, y el resto en el timo, los linfocitos T. Hay dos grandes tipos de leucocitos según contengan o no gránulos en el citoplasma: granulocitos o polimorfonucleares, que tienen núcleos multilobulados, y gránulos en el citoplasma. Según la naturaleza de los gránulos que poseen en el citoplasma, son neutrófilos, violetas, eosinófilos, rojos y basófilos, azules intensos. Los agranulocitos o mononucleares, que no tienen gránulos en el citoplasma, son los monocitos. Son núcleos en forma de riñón, y los linfocitos con núcleos grandes y poco citoplasma. A pesar de que todos los leucocitos participan en la defensa de los tejidos frente a agentes causantes de enfermedades, cada clase de célula tiene un papel diferente. Los neutrófilos y los monocitos defienden al organismo al fagocitar microorganismos extraños. Los eosinófilos y los basófilos aumentan en caso de reacciones alérgicas. Los linfocitos defienden al organismo por medio de la llamada inmunidad específica. El ser humano adulto tiene unos 7.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de la sangre. Si tiene un número mayor a 10.000 milímetros cúbicos, se dice que hay leucocitosis. Y si su número es inferior a 4.000 milímetros cúbicos, se dice que tiene una leucopenia. La proporción de diversos tipos de leucocitos, fórmula leucocitaria de estos 7.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico, es: neutrófilos 62%, eosinófilos 2.3%, basófilos 0.4%, monocitos 5.3% y linfocitos 30%. Los linfocitos son las células sanguíneas encargadas de la inmunidad adquirida o específica. Representan alrededor del 30% de la población total de leucocitos en la circulación. Están dotados de las capacidades de diapedesis, que es atravesar la pared capilar por un movimiento ameboidal y pasar a los tejidos, y de quimiotaxis, que es cuando los linfocitos son atraídos hacia los lugares de inflamación en los tejidos, pero no tienen capacidad fagocitaria y circulan de modo continuo entre los órganos linfáticos hacia el torrente sanguíneo a través de la linfa. Hay dos tipos de linfocitos: linfocitos T y linfocitos B. Morfológicamente no es posible diferenciarlos entre sí, y hay que realizar estudios inmunológicos con marcadores de membrana. El 80% de los linfocitos circulantes son linfocitos T. Los linfocitos B tienen como receptores de superficie ciertos tipos de anticuerpos, que son inmunoglobulinas, y al ser activados por un antígeno específico para esos receptores, se transforman en células plasmáticas, que son las encargadas de producir y secretar anticuerpos o inmunoglobulinas específicos contra el agente invasor, que circularán por la sangre y la linfa. Los linfocitos T, cuyas funciones son la destrucción de células infectadas o la producción de mediadores solubles, o citocinas, que activan a otras células inmunitarias, como por ejemplo a los macrófagos y los linfocitos. Los granulocitos basófilos solo representan el 0.5% de los leucocitos circulantes, y se considera que son precursores de los mastocitos, una vez que migran desde la sangre a los tejidos. Tanto los basófilos como los mastocitos tienen receptores de membrana específicos para la inmunoglobulina E, que es producida por células plasmáticas como respuesta a alérgenos. El contacto con un alérgeno resulta en una rápida secreción de los gránulos de estas células, con lo que se libera histamina y otros mediadores vasoactivos,
y se produce una reacción de hipersensibilidad que puede ser la causante de rinitis, algunas formas de asma, urticaria y anafilaxia. Secretan también sustancias que atraen a los eosinófilos a los lugares de inflamación. Los granulocitos eosinófilos representan el 2% al total de leucocitos circulantes. Son fagocitos, es decir, que son capaces de ingerir partículas extrañas sólidas y parecen desempeñar un papel importante frente a infecciones por helmintos. Como estos microorganismos son demasiado grandes para ser fagocitados por una sola célula, los eosinófilos secretan unas proteínas que atacan la membrana externa de los parásitos y los inactivan o los destruyen. La infección por parásitos determina una sobreproducción mantenida de eosinófilos. También pueden funcionar para localizar y anular el efecto destructivo de las reacciones alérgicas, causado por la liberación de sustancias contenidas en los gránulos de los mastocitos, como la histamina, mediante la producción de un factor que inhibe la desgranulación de los mastocitos. Los eosinófilos son atraídos hasta los lugares de inflamación por unas sustancias químicas liberadas por los mastocitos, de modo que la exposición de individuos alérgicos a su alérgeno provoca un aumento transitorio del número de eosinófilos. Los granulocitos neutrófilos representan un 60% del total de leucocitos circulantes y por tanto son los más numerosos. Son fagocitos, es decir, que son capaces de ingerir partículas extrañas sólidas. Los neutrófilos son células maduras que pueden atacar y destruir microorganismos incluso en la sangre circulante. Por eso son los leucocitos más numerosos en el torrente circulatorio. Como son destruidos durante el proceso de fagocitosis, en situaciones de infección grave, aumenta el número de neutrófilos en sangre periférica y también el número de neutrófilos jóvenes. Los monocitos son células inmaduras con muy poca capacidad para luchar contra agentes infecciosos en la sangre, por lo que circulan poco tiempo, antes de pasar a través de las paredes capilares e introducirse en los tejidos en donde aumenta su diámetro hasta 5 veces. Desarrollan gran número de lisosomas y mitocondrias en el citoplasma y pasan a ser macrófagos tisulares con capacidad fagocitaria o de ingerir partículas extrañas sólidas. De este modo pueden vivir meses e incluso años en los tejidos, a menos que sean destruidos al llevar a cabo la fagocitosis. También participan en las respuestas inmunológicas tanto mediante la presentación de antígenos que puedan ser reconocidos por linfocitos como estimulando la formación de linfocitos. El sistema monocito-macrófago está constituido por el conjunto de monocitos, macrófagos tisulares libres y macrófagos tisulares fijos distribuidos por el organismo. Los macrófagos tisulares fijos se encuentran en los ganglios linfáticos, los alvéolos pulmonares, los sinusoides hepáticos, la médula ósea y el vaso. La microglia que se encuentra en el sistema nervioso central son los macrófagos especializados.